Estamos con el abogado Ismael Quintana, constitucionalista, varios temas para abordar con él. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Sí me escucha, doctor? ¿Sí? Hola Jimmy, buenos días. Le escucho bien. ¿Qué tal? A ver, hay tres temas bastante profundos, pero lamentablemente no sé si tengamos el tiempo de abordarlos a fondo, pero vamos con lo esencial por lo menos. Asamblea Constituyente. Curiosamente se da un caso, ¿no? Los dos candidatos han hablado de Asamblea Constituyente. Lo ha sostenido el candidato presidente Neno Noboa, lo ha sostenido también la señora Luisa González e incluso el expresidente Correa. O sea, estamos frente a la opción de que haya una constituyente de uno u otro lado. ¿Usted cree que el país necesita en este momento una constituyente? ¿Qué tan fácil es poder iniciar un proceso que nos daría, no sé, en cuántos meses, la posibilidad de una asamblea constituyente? A ver, yo creo que el país necesita un cambio de constitución. Siempre se ha dicho, o al menos hablo por mí, que la constitución de Montecristi fue, digamos, la construcción de toda una base institucional, jurídica, política, para la captura o la toma del poder, para la concentración del poder en la figura del presidente de la República, ¿no? Dejando de lado el capítulo, digamos, dogmático de los derechos, donde la Constitución es, incluso en muchos casos, demasiado generosa e incluye cláusulas de imposible cumplimiento, pero dejando de lado que es una Constitución muy generosa en la consagración de derechos y que es algo que no podría tener un retroceso. Esa es una de las limitaciones al ejercicio del poder constituyente, pero me parece que en lo institucional tiene serios problemas y, como digo, es una constitución que se encamina a la concentración del poder en la figura del presidente de la República, es decir, a la construcción de regímenes autocráticos, y eso tiene que ser cambiado. Así que yo en principio no estoy en desacuerdo con la idea de promover un proceso constituyente. El problema en Ecuador, Jimmy, entonces es ¿para qué queremos convocar a una asamblea constituyente? Porque la historia nos demuestra que en Ecuador clásicamente los procesos constituyentes han sido utilizados por los regímenes de turno para aplicar la máxima del quítate tú para ponerme yo. Entonces, los procesos constituyentes en el deber ser tienen una finalidad exclusiva, y la finalidad es crear un texto nuevo de constitución, dejando de lado el que ya no se adapta a la realidad social, económica, política, institucional del país, y decidimos otorgarnos un texto nuevo. Digamos, esa sería la finalidad, darle al país una nueva base jurídico, política, institucional para el cumplimiento de sus fines, ¿cierto? Pero el problema es que en el ser las cosas no han terminado siendo de esa manera. Y lo que hemos visto, lo que vivimos, por ejemplo, en el proceso constituyente de Montecristi, e incluso lo que vimos en el proceso constituyente de Sangolquí del año 98, pero con mucho más énfasis en Montecristi 2007-2008, es que las constituyentes se utilizan para destituir al contralor, para destituir al procurador, para quitarse de encima las cortes, para dejar de lado o para destituir congresistas, asambleístas o legisladores, como usted lo quiera ver, y asumir esto que nosotros llamamos funciones o constituyentes de plenos poderes. Claro. Afortunadamente, de hoy, usted ya tiene un marco jurisprudencial que cualquiera de los dos candidatos que ha propuesto esta idea y que, de ser el caso, llegue a ganar la presidencia de la República, va a tener que observar. Es decir, si queremos en Ecuador procesos constituyentes o asambleas constituyentes de plenos poderes, eso está al día de hoy proscrito por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no va a poder ocurrir como ocurrió en 2008, que viene una asamblea constituyente y destituye al Congreso, que viene una asamblea y destituye al procurador, al contralor, a los superintendentes, porque los poderes constituidos, y a eso se refería, por ejemplo, mi colega Esteban Ron en el reportaje que usted reproducía hace un momento, los poderes constituidos, como la asamblea, como la función judicial, como los demás estamentos de control del Estado, deberán seguir funcionando, deberán seguir ejerciendo sus competencias mientras la Asamblea Constituyente está instalada. Entonces, claro, perdón, doctor, disculpe la interrupción.
justo toca acertadamente este punto, porque estaba analizando eso, ¿no? No significa una asamblea constituyente que la Asamblea Nacional cesa en sus funciones. Es decir, puede seguir seguramente con alguna modulación de lo que pueda o no pueda hacer, ¿no? Pero no es como en algún momento ha sido, y como en otros países ha sido también, no en todos. Asamblea Constituyente se instala, cesa la Asamblea Nacional. En este caso, no cesa la Asamblea Nacional, ¿verdad? No podría ocurrir aquello. Ya. La Corte ha puesto ya estas limitaciones, por eso es que se habla de asambleas constituyentes sin ejercicio de plenos poderes, porque la Corte ha determinado específicamente cuál es la finalidad de una asamblea constituyente. Y una asamblea constituyente no puede reemplazar al poder constituido, es decir, no lo puede dejar de lado, no lo puede destituir, no puede dictar leyes, no puede dictar lo que conocimos en su momento, recordará usted, como mandatos constituyentes. Sí, claro. Ecuador. Eso ya no podría ocurrir. Entonces, si la finalidad de uno u otro candidato es deshacerse de una asamblea nacional, que además, como usted ve, está repartida entre dos fuerzas políticas que precisamente son las que respaldan las candidaturas de los dos finalistas a la presidencia de la República, y unos pequeños grupos de legisladores que van finalmente a ser decidores en la adopción de decisiones en esta legislatura. Si lo que se cree es que con una constituyente nos deshacemos de la Asamblea Nacional para poder gobernar, o nos deshacemos de la función judicial, o nos deshacemos de la Corte Constitucional, eso no puede pasar. Eso es imposible. Entonces, si la finalidad, mi querido Jimmy, es hacer un proyecto de constitución y que el país, a través de sus representantes en una hipotética Asamblea Constituyente, se siente a discutir sobre las bases institucionales, jurídicas, políticas, sobre los nuevos rumbos económicos que el país debe tener y que deben estar establecidos en un marco normativo general que se llama Constitución. Bienvenido el debate, y yo estoy de acuerdo con esa propuesta, pero entendiendo estas limitaciones y entendiendo sobre todo que los procesos constituyentes no son, como coloquialmente se dice, soplar y hacer botellas. Es decir, para llegar a tener un texto constitucional nuevo, el artículo 444 de la Constitución, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y la jurisprudencia de la misma Corte Constitucional imponen un proceso que es absolutamente largo. Ojo, serían consultas populares en el camino para llegar a tener un texto constitucional nuevo. No es que con una consulta popular el tema está solucionado. No, claro. Entonces, tiene razón. Doctor, disculpe la interrupción, pero es para poder seguir abordando los temas. Clarísimo lo de la constituyente. Ahora, esto de la propuesta que ha hecho, si no me equivoco, fue la presidenta de la Asamblea, de que el dólar sea considerado la moneda oficial del Estado por la vía de una reforma, o no sé, de una constituyente. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es el canal más adecuado? ¿Y cuál es el canal más rápido, entre comillas, parecería ser, si es que se diera una consulta, una reforma? Pero si ambos candidatos hablan de constituyente, no sé si a lo mejor ese tema debería ser abordado ahí. Ahí donde yo encuentro una contradicción en el correísmo, porque pretende retomar la propuesta que en su momento presentó el entonces asambleísta, hoy alcalde de Quito, Pavel Muñoz, sobre el tema del supuesto fortalecimiento de la dolarización, es decir, esta enmienda constitucional al artículo 303 de la Constitución, para ser más exactos, lo que pretendería es establecer al dólar estadounidense como la moneda de circulación y poder liberatorio en el territorio nacional. Al día de hoy, ¿qué dice la Constitución? Que será la ley la que determine cuál es la moneda de circulación nacional. Y usted por eso tiene en desarrollo de esta disposición constitucional el Código Orgánico Monetario y Financiero, donde se reconoce que es el dólar. Entonces, más allá, evidentemente, de lo que los expertos en materia económica puedan decir sobre lo conveniente o inconveniente desde el punto de vista técnico, es un asunto en el que yo personalmente no me voy a meter porque no soy economista y a mí no me gusta jugar al todólogo. Sí le debo decir que, claro, esta enmienda constitucional, de darse el caso de un proceso constituyente, sería probablemente una enmienda constitucional inocua, inoficiosa, primero,
porque recién hoy, de lo que leí hace un momento, se va a conformar la comisión especial ocasional para el tratamiento de esta propuesta de enmienda constitucional. Segundo, porque el tiempo que tarda el tratamiento de una enmienda constitucional es absolutamente largo. El artículo 441, número 2 de la Constitución establece claramente que entre primer y segundo debate de un proyecto de enmienda constitucional por la vía parlamentaria, que es la que se ha escogido para canalizar esta propuesta, debe darse impostergablemente dentro de los 30 días siguientes al primer año de haberse dado el primer debate. Es decir, si de aquí en 2 o 3 meses tenemos un primer debate, deberemos esperar 1 año, 30 días para que ocurra el segundo debate. Y primero, entonces, ya no va a ser esta Asamblea Nacional la que tramite esta propuesta, por lo que nada asegura que la siguiente legislatura, la siguiente integración de la legislatura tenga el interés de continuar con el trámite de este proyecto de enmienda constitucional. Claro, buen punto. Porque podría coincidir con un hipotético eventual proceso de asamblea constituyente en donde modificar una constitución que probablemente pudiese quedar ya dejada sin efecto por el efecto de aprobar probablemente, hipotéticamente, un nuevo proyecto de texto constitucional, yo lo veo inocuo, más allá de las observaciones, insisto, los especialistas de la materia. La última consulta, Ismael. La cooperación internacional para seguridad que fue aprobada, más que aprobada, ¿no?, fue apoyada de alguna manera, aunque sea tan difícil encontrar la palabra exacta, fuera reflejada en un documento, en un exhorto, qué sé yo. ¿Era necesario que pase por el filtro de la Asamblea o el presidente de la República, el gobierno por sí ante sí podía haberlo hecho sin necesidad de tocar la puerta de la Asamblea Nacional? Jurídicamente no era necesario, Jimmy. Me parece que en esto el gobierno debería tener la suficiente claridad desde el plano jurídico de cuáles son sus competencias y de qué es lo que ha dicho la Corte en estos temas. Recuerde usted que el expresidente Lasso ya suscribió un convenio bilateral con Estados Unidos, precisamente en lo relativo a la cooperación, a la coordinación de operaciones de carácter militar para el combate al crimen organizado transnacional, fundamentalmente el narcotráfico, tráfico de armas y ese tipo de conductas ilícitas. Como se trataba de un instrumento internacional, tenía que pasar en Ecuador, antes de su ratificación, un proceso de aprobación interno, porque ese es el trámite que hay que seguir según nuestra Constitución, según la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Y entre los primeros pronunciamientos que debe haber es uno de la Corte. La Corte debe emitir un dictamen para determinar en primera instancia si, debido a la materia y al contenido del instrumento, este requiere o no requiere la aprobación de la legislatura, ¿no? Y la Corte, en el caso de este convenio bilateral con Estados Unidos, determinó que por la materia, por el contenido, no se requería de aprobación legislativa porque no se trataba incluso de un instrumento que implique el establecimiento de alianzas de carácter militar. De tal manera que, sobre la base de eso, Lasso en su momento suscribió y luego Noboa mismo lo ratificó a este instrumento y ahora tenemos ya suscrito un convenio bilateral con Estados Unidos. Entonces, francamente, desde lo jurídico no había ninguna necesidad de requerir la intervención de la legislatura en estos temas porque la conducción de la política internacional es, conforme el 147 de la Constitución, atribución privativa del jefe del Estado. Entonces, bastaría con que él, con su canciller, con su equipo, pues busquen en el concierto internacional naciones, estados que quisieran cooperar con nosotros. Yo voy siempre a estar de acuerdo con suscribir esta clase de instrumentos, pero me parece que hay que ser muy francos, muy honestos y decir que en esto la Asamblea no tenía ninguna posibilidad. Quizá, o más bien dicho, no tenía ninguna necesidad de intervenir, porque esta resolución que se aprueba hace un par de noches no tiene ningún efecto jurídico. Es decir, no es que con esto se ha dado una suerte de autorización o anuencia jurídica al presidente para que con aquello el presidente busque la suscripción de convenios o instrumentos internacionales en esta materia. Lo que tal vez podríamos exigirle a la legislatura es que ponga un pie en el acelerador un poco
en esta propuesta de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución sobre el tema de las bases militares extranjeras. Esa sí es una exigencia que deberíamos, digamos, trasladar a la legislatura, porque eso sí es algo que está en sus manos, el tratamiento de esta propuesta de reforma parcial que veo que avanza a paso de tortuga. Quizá el exhorto, el pedido presidencial debió haber ido por ese lado y no por este otro en el que le estoy comentando que la Asamblea no tiene ninguna finalidad. Por eso yo creo que más bien el petitorio del presidente tiene más que un tinte o una exigencia de carácter jurídico. Me parece que tiene una utilidad o una finalidad político-electoral en el contexto de una campaña de segunda vuelta electoral donde el presidente necesita tener claramente un enemigo, y el enemigo perfecto a ponerlo sobre la palestra y el ojo público se llama Asamblea Nacional. En ese contexto me parece es en el que tenemos que analizar todo esto. Pero desde el político no había ninguna necesidad de intervención de la ley. Gracias a Ismael Quintana, constitucionalista, por estos minutos de su tiempo. Ismael, muy amable, un abrazo. Un abrazo, Jimmy.